compañeros, en este video se va a hablar acerca de la composición y distribución de los líquidos corporales, asimismo como el equilibrio de estos y de los electrolitos. Para comenzar hay que conocer cómo se distribuyen estos líquidos. Como ya es de nuestro conocimiento, estos van a estar separados en dos compartimentos, en uno intracelular y en otro extracelular. Por su parte, el líquido intracelular es el que está dentro de las células y alberga alrededor de las 2/3 partes del agua corporal, es decir, la mayor cantidad de agua corporal. Por otra parte, el líquido extracelular, el que está en los espacios intersticiales, en tejidos y en vasos sanguíneos, va a albergar acerca del 1/3 del agua corporal. Hay que tener en cuenta que las composiciones de entre estos dos compartimentos van a diferir, como podemos ver en la siguiente tabla. De estas diferencias en composiciones de líquido intracelular y extracelular, lo más importante es el sodio y el potasio. Hay que saber que el sodio es el ion más importante en el líquido extracelular, con concentraciones entre 135 y 145 miliequivalentes por litro y concentraciones mínimas en el líquido intracelular. Por otra parte, el potasio es el ion predominante en el líquido intracelular, con muy pocas concentraciones, por otra parte, en el líquido extracelular. Cabe mencionar también el calcio, que tiene muy poca concentración en el líquido extracelular y esta es superior en el líquido intracelular. Y así con los distintos iones, sus concentraciones van a variar. Hay que tener en cuenta que la membrana celular va a funcionar como barrera entre estos dos compartimentos y va a frenar de cierta forma el movimiento libre entre igualmente estos compartimentos. De todas las sustancias que se mueven por estos compartimentos, las que son liposolubles o hidrófobas pasan libremente, pues como ya sabemos, la membrana celular es una bicapa lipídica. Por otra parte, los iones para pasar la barrera dependen de mecanismos de transporte especializados. El más conocido de estos y estudiado por nosotros ya es la bomba sodio-potasio. El agua, por otra parte, igualmente atraviesa la membrana a través de ósmosis, un concepto que ya lo analizaremos más adelante. Y para ello lo hace a través de canales especializados llamados acuaporinas. Otro concepto muy importante es el de electrolitos. ¿Qué son estos? Son sustancias que se disocian en una solución para formar dos partículas con carga, es decir, dos iones, uno positivo y uno negativo. Cuando el ion es positivo es llamado catión y cuando es negativo es llamado anión. Aquí tenemos el ejemplo del cloruro de sodio, que al disociarse en una solución va a formar el catión sodio y el anión cloruro. Otras partículas, como la glucosa, la urea, no son electrolitos, pues estos no van a disociarse en dos iones con distintas cargas. Hay que saber que por fuerza de atracción, la carga positiva y negativa se atraen. Por lo tanto, se dice que todos los líquidos corporales tienen igual cantidad de cationes y aniones. Estos obviamente pueden ser intercambiados, pero tienen que ser intercambiados por un ion equivalente, es decir, un anión con un anión y un catión con un catión. Ahora vamos a analizar el concepto de difusión de partículas. Este es el movimiento de partículas a lo largo de un gradiente de concentración, como podemos ver en la siguiente imagen. Hay que tener en cuenta que las moléculas e iones están en constante movimiento aleatorio. Esto es lo que va a proporcionar la energía para que tenga acción la difusión, como recordemos el movimiento de partículas a lo largo de un gradiente de concentración. Entonces, las partículas se van a mover de donde hay mayor concentración, de donde están más acumuladas, hacia donde están menos acumuladas a lo largo del tiempo, tal y como lo podemos ver aquí, para en el fondo igualar las concentraciones de estas dos
en los dos distintos compartimentos. Sabiendo qué es difusión, podemos avanzar al concepto de ósmosis. Este es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable según un gradiente de concentración para igualar las concentraciones de soluto y solvente en estos dos compartimentos. ¿De qué va a depender esta ósmosis? Va a depender de las partículas que estén igualmente concentradas en los dos compartimentos, pero estas partículas no dependen de su tamaño, sino del número de partículas y de la actividad osmótica que éstas tengan para que en el fondo jalen agua y igualen las concentraciones en los dos compartimentos. Hay que tener en cuenta que la principal partícula osmótica del líquido extracelular, como ya se mencionó, va a ser el sodio con sus dos aniones acompañantes. Por otra parte, el nitrógeno y la glucosa también son osmóticamente activos, pero su actividad es menos del 5% del total de la actividad osmótica. El 95% lo realiza el sodio. Sin embargo, esto puede cambiar en ciertas situaciones patológicas como la diabetes mellitus, en donde las concentraciones eh, plasmáticas o en sangre de glucosa van a aumentar considerablemente y van a tener mucha mayor actividad osmótica que la que tienen normalmente estas partículas. Otro concepto importante a tener en cuenta es el de tonicidad. Este es el efecto que ejerce la presión osmótica efectiva en una solución con diferentes solutos ante las dimensiones de una célula. Esta va a estar determinada solo por los solutos efectivos, es decir, los que no atraviesan libremente la membrana celular, como es el caso de la glucosa. La urea, por otro lado, liposoluble, que va a atravesar la membrana celular libremente, es un soluto inefectivo, es decir, no es útil para medir la tonicidad. Entonces, dependiendo de en qué ambiente se encuentre la célula, esta va a cambiar de cierta forma sus dimensiones, como vamos a ver en la siguiente imagen, y de esto va a explicar de mejor manera a lo que se refiere al concepto de tonicidad. Como vimos en el concepto de tonicidad, que va a ser el efecto en el fondo que ejerce la presión osmótica sobre las dimensiones de la célula, podemos ver que dependiendo en qué ambiente se encuentre la célula, esta va a cambiar un poco su forma. Por ejemplo, si se encuentra en un ambiente hipertónico, es decir, que existen mucho más solutos fuera de la célula que dentro de esta, el agua va a tender a salir de esta. Entonces, vemos cómo se contrae y se encoge, es decir, el agua dentro de la célula va a salir. Por otra parte, en un ambiente hipotónico, en donde los solutos son menores fuera de la célula y mayores dentro de esta, el agua va a tender por ósmosis a entrar dentro de la célula, de esta forma hinchándola. Es decir, entra agua dentro de la célula en un ambiente hipotónico. Y como es de esperarse, en un ambiente isotónico, donde las concentraciones son iguales tanto dentro como fuera de la célula se mantiene en un estado de equilibrio sin perder ni ganar agua. Mencionado lo anterior, podemos ahora analizar la distribución compartimental de los líquidos dentro del cuerpo humano. Se dice que el agua en un hombre adulto promedio va a representar alrededor del 60% de su peso. Esto en mujeres adultas es un poco menos, alrededor del 50%, debido a que presentan mayor tejido adiposo, como ya sabemos. De este 60% del peso, te dice que el 40% es líquido intracelular, el 40% del peso en general de un hombre adulto. Eh, y es la mayor parte en el intracelular, como ya mencionamos anteriormente. Por otra parte, se dice que el líquido extracelular representa alrededor del 20% del peso general de un hombre adulto.
Este a su vez va a estar dividido en líquido intersticial y en plasma. En el líquido intersticial representa alrededor de las tres cuartas partes y el plasma alrededor del un cuarto. También existe como otro espacio, un espacio extra llamado transcelular. Este está contenido en la cavidad peritoneal, en la cavidad pleural y en el pericardio. Representa solo el 1% de todo el peso corporal, eh, y este, sin embargo, puede aumentar con ciertas condiciones patológicas, como es el caso de la citis en el peritoneo, en la cavidad peritoneal. Vamos a analizar un poco más detenidamente cada volumen. Por su parte, el volumen del líquido intracelular está regulado por proteínas y compuestos orgánicos dentro de las células. El agua y distintos solutos se van a desplazar entre el líquido extracelular y el intracelular, el agua con cierta mayor facilidad. Hay que saber también que dentro de las células muchas proteínas tienen cargas negativas y gracias a esto, por ley de atracción, como mencionamos anteriormente, van a atraer iones con cargas positivas, cationes, como es el caso del potasio, que ya dijimos que era predominante en el líquido intracelular, pero también atraen sodio. Este tiende a entrar por difusión, pero debe ser regulado constantemente. Se regula principalmente a través de la bomba sodio-potasio, que va a sacar sodio fuera de la célula y meter potasio. Se dice que si no hubiese una buena regulación de sodio, la célula llegaría a explotar, pues esta acumulación de sodio dentro de la célula y este, al ser un ion osmóticamente activo, atraería demasiada agua y haría que en el fondo la célula estalle. Hay que saber que el volumen del líquido intracelular se va a ver afectado por las concentraciones de las sustancias en el líquido extracelular. Se ve afectado por lo que está fuera de las células. ¿Cómo se da esto? Tenemos como ejemplo la diabetes, como mencionamos anteriormente. En esta mucha glucosa está fuera de las células y esta es osmóticamente activa también. Entonces va a sacar agua fuera de la célula por ósmosis para igualar concentraciones y va a alterar el volumen del líquido intracelular. Veamos ahora más a detalle el volumen del líquido extracelular. Como ya mencionamos, este está contenido en la vasculatura, la cual en el fondo lleva sangre, que tiene una función, como sabemos, para transportar gases, nutrientes y desechos. También está contenido en este líquido extracelular, en el espacio transcelular, pericardio, pleura, peritoneo, y está en el intersticio. Este es importante, pues es el vehículo de transporte de todas las sustancias que lleva la sangre hacia las células. Se dice que tiene una función de esponja tisular, es decir, que tiene la capacidad de absorber de cierta manera el líquido y distribuirlo de mejor manera en todas las células. Y gracias a esto también es un almacén que puede conservar líquidos y durante periodos de necesidad de escasez, como es el caso de una hemorragia donde hay pérdida de volumen, este espacio tisular puede devolver de cierta manera el líquido a la circulación, intentando de alguna forma compensar esta pérdida de volumen. Viendo esto, podemos darnos cuenta que existe de cierta forma una comunicación, un intercambio de líquidos entre el espacio capilar, la circulación y el intersticio. Este debe estar en equilibrio para que funcione bien y es controlado principalmente por cuatro fuerzas que van a ser explicadas en la siguiente imagen. Entonces, estas cuatro fuerzas que ayudan a mantener el equilibrio entre el capilar y el intersticio, las podemos dividir como que en dos. Las que ayudan a sacar agua del vaso y las que ayudan a mantener o a reingresar líquido hacia el capilar. Comencemos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la presión hidrostática capilar, también llamada presión de filtración capilar. ¿Esta qué va a hacer? Va a empujar agua hacia afuera del vaso.
En el fondo, esta fuerza es la que ejerce el propio líquido y todo lo que esté dentro del vaso hacia la pared y hacia afuera. Tiende a sacar agua del vaso. Posteriormente tenemos la presión oncótica capilar o presión osmótica coloidal. ¿Qué es esto? Por ósmosis sabemos que el agua tiende a moverse hacia donde hay solutos. Entonces, esta es la fuerza que ejercen todos los solutos que estén dentro del vaso, ejercida principalmente por la albúmida. Entonces, podemos darnos cuenta que la presión oncótica capilar va a ayudar a meter agua hacia el vaso. Posteriormente tenemos la presión hidrostática intersticial. Esta es en el fondo la que se opone al movimiento del agua fuera del capilar. Es la presión que ejerce todo lo que está en el intersticio para mantener el agua del capilar dentro de este. Es decir, evita que salga el líquido del capilar. Y por último tenemos la presión oncótica intersticial, que podemos darnos cuenta fácilmente que cómo funciona esta. Por ósmosis, todos los solutos del intersticio igualmente tienden a ejercer una presión osmótica para sacar un poco de agua del capilar del vaso. Es entonces que esta fuerza ayuda a sacar agua del vaso. Entonces tenemos fuerzas que sacan agua del vaso y otras que lo reingresan. Este equilibrio de fuerzas es tal que solo una pequeña parte de líquido va a quedar en el intersticio, una pequeña parte extra de líquido, la cual va a ser eliminada mediante el sistema linfático, el cual ya sabemos cómo funciona. Cabe mencionar que también ciertas proteínas que no son capaces por sí solas de reingresar a la circulación lo van a hacer mediante el sistema linfático. Y de esta forma se mantiene todo un equilibrio entre la comunicación capilar e intersticio. Es importante conocer estas fuerzas que equilibran la comunicación capilar-intersticio, pues si alguna de ellas está afectada, se producirá un aumento en las concentraciones de forma anormal de líquido en el intersticio, causando lo que se conoce como edema. Y dependiendo de qué fuerza que controla el movimiento esté afectada, se podrá conocer el mecanismo del edema. Por ejemplo, si la presión hidrostática capilar está afectado en algún en alguna reacción alérgica generalizada, llegando a un shock anafiláctico por la liberación constante de histamina, causando una fuerte extravasación de líquidos, este se acumulará fuera del vaso, llegando incluso a shock y con riesgo de muerte. Por otro lado, en algún estado de desnutrición extrema donde se disminuyen considerablemente las concentraciones de proteínas circulantes, no habrá una buena presión oncótica capilar y el líquido tenderá a salir del vaso y a estar en el intersticio. Esto se puede dar igualmente en alguna afección que afecte el riñón, donde se eliminen excesivamente proteínas, causando igualmente que el líquido salga del vaso, pues no hay buena presión oncótica capilar. Cabe mencionar que si está alterado el sistema linfático, ya sea por alguna obstrucción o porque se extirpó por algún proceso maligno, eh, el retorno de líquidos del intersticio también va a estar fuertemente afectado, causando lo que se conoce como linfedema, un edema de origen linfático o por alguna alteración linfática.